Ahora para escuchar a nuestro compañero Esteban Delgado. Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de este gobierno de la tarde. Fíjense, en ocasiones, algunos pseudonacionalistas que hay aquí en el país que quieren escaparse de la realidad económica de la República Dominicana, pues entonces critican al gobierno, no me refiero al presidente Luis Abinader, sino al gobierno de la República Dominicana cuando asume posiciones que generalmente coinciden con Estados Unidos en el ámbito internacional. Y una de las razones de eso es porque no solo por los vínculos históricos que tenemos nosotros con Estados Unidos, aún cuando se pueda criticar el hecho de que algunas acciones de Estados Unidos con República Dominicana, algunas personas las ven como negativas, yo particularmente las veo positivas todas, pero ya eso es más subjetivo. Pero la realidad objetiva es que República Dominicana tiene una alta dependencia en su economía de su relación con Estados Unidos. Y esa dependencia, o no dependencia, dependencia que hay que decir, aunque no sea que estamos sumidos o por debajo de esta nación en cuanto a su voluntad, pero sí que el sostenimiento de la economía dominicana pues depende mucho de su relación con esa nación. Esa dependencia aumentó el año pasado. Siempre hemos tenido los últimos años, pero el año pasado incluso fue más pronunciada por diferentes circunstancias. Entre ellas lo que tiene que ver con generación de divisas en su origen, de las remesas que aumentaron bastante, de inversión extranjera directa y de otros aspectos. Por ejemplo, el caso de la inversión extranjera directa, a veces nosotros pensamos como que la mayor inversión extranjera en la República Dominicana viene de España por el turismo, o que viene de Canadá por el asunto de la minera, de Barry, pero la realidad es que en los últimos 15 años, señores, el principal inversionista extranjero en la República Dominicana es Estados Unidos. Y el año pasado también siguió siendo el principal inversionista extranjero. Yo tengo algunas cifras de un trabajo y un levantamiento que hicimos y que publicamos recientemente, donde habla, por ejemplo, el caso de las exportaciones. El año pasado, el año 2021, de acuerdo con las estadísticas de aduana, nosotros exportamos hacia el resto del mundo 11.831.5 millones de dólares. Digo de acuerdo con aduana porque el Banco Central publica 12.483 millones, porque el Banco Central siempre incluye otros aspectos que los califica como exportaciones, aunque no sean exportaciones. Pero bueno, ya ese es otro tema. 11.831.5 millones de dólares exportados. De esa cantidad, señores, exportamos hacia Estados Unidos 6.346.9 millones de dólares. Eso es el 53.6%. O sea, el 53.6% de lo que exportó la República Dominicana el año pasado fue a Estados Unidos. Y eso está corroborado por las cifras del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, que ya están publicadas también y que son más confiables que las dominicanas, que hablan de eso, de que Estados Unidos importó desde República Dominicana el año pasado 6.346.9%. 53.6% de nuestras exportaciones hacia Estados Unidos. El caso de los turistas, el turismo. Bueno, el año pasado, de acuerdo con el Banco Central, nosotros generamos en divisas por el turismo 5.680 millones de dólares. 5.680 millones de dólares generados por turismo el año pasado, de acuerdo con el Banco Central. El Banco Central también dice que hay otros servicios turísticos que equivalen a más o menos 2.388 millones, pero en lo que tiene que ver con turismo son 5.680 millones de dólares. Pues hay que tomar en cuenta que el 33.1% de los turistas que nos visitaron el año pasado son turistas estadounidenses. Por lo tanto, un tercio de la generación de divisas por turismo el año pasado correspondió a el aporte de los visitantes estadounidenses, donde no estamos incluyendo otro aporte, que son los visitantes dominicanos residentes en el exterior, que la mayoría residen en Estados Unidos, que aportaron el 26.8% de la generación de divisas del turismo el año pasado. Pero vamos a quedarnos con Estados Unidos solamente. El 33.1% de esos 5.680 millones de dólares provino de visitantes extranjeros, específicamente estadounidenses. El caso de la inversión extranjera directa. El año pasado recibimos 3.085 millones de dólares en inversión extranjera directa.
3.085.3 millones de dólares. De esa cantidad, el 41.1% fue inversión extranjera desde Estados Unidos. 41.1%, 1.268 millones de dólares. Y luego están las remesas, que usted dirá, bueno, las remesas no las aportan los estadounidenses, las aportan los dominicanos. Sí, es cierto, pero recibimos de remesas el año pasado 10.402.5 millones de dólares. De esa cantidad, el 83.9% provino de dominicanos residentes en Estados Unidos. O sea, que trabajan en Estados Unidos, que producen dinero en Estados Unidos, y de ese dinero que producen en Estados Unidos envían una parte a la República Dominicana. Y enviaron más porque, aparte del dinero que producen trabajando, recibieron una buena cantidad de dinero de subsidio social de Estados Unidos el año pasado. Y por eso digo que el año pasado incluso aumentó la dependencia de la economía dominicana de Estados Unidos, porque hubo mayor aporte, directo o indirecto, en este caso directo, de parte de Estados Unidos hacia la República Dominicana. 83.9% de las divisas que recibió el año pasado la República Dominicana por concepto de remesas provino de dominicanos residentes en Estados Unidos. En resumidas cuentas, señores, el año pasado el país generó en divisas, de acuerdo con el Banco Central, 34.039 millones de dólares. Ahora, cuando lo evaluamos, tomando en cuenta las estadísticas solamente de generación de divisas por los 4 sectores específicos, sin incluir otros aportes, como incluye el Banco Central, y tomando en cuenta las exportaciones que contabiliza aduana y no la que contabiliza el Banco Central, que contabiliza un monto mayor por otros artículos u otros bienes calificados como exportación, que no los especifica. Por eso entonces el Banco Central dice, se generaron 34.039 millones de dólares en divisas el año pasado. Tomando en cuenta otras estadísticas, son 30.999.9 millones. O sea, 31.000 millones. Ahora, si se generaron 31.000 millones de dólares el año pasado, de esos 31.000 millones de dólares, el 58.7% provino directa o indirectamente de Estados Unidos. Si se generaron 34.039 millones de dólares, como dice el Banco Central, el 54% provino directa o indirectamente desde Estados Unidos. Pero eso es lo que tiene que ver con la generación de divisas. Luego vamos entonces a lo que tiene que ver con las importaciones. ¿Cuánto importó el año pasado la República Dominicana de bienes, servicios, productos, materia prima y todo eso? Bueno, el año pasado las importaciones de la República Dominicana fueron más o menos 24.000 millones de dólares, un poquito más de 24.000 millones de dólares. Y de esa cantidad, casi el 50%, un 48% o un 47% fue importado desde Estados Unidos, poco más de 11.000 millones de dólares. O sea, de 24.000 millones de dólares que importamos, 11.000 y tantos millones de dólares fueron importados desde Estados Unidos. El resto, alrededor de 13.000 millones, fueron importados desde otros países del mundo. O sea que al observarlo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la generación de divisas de la República Dominicana, vemos cómo lo que generó en divisas por la mesa de 4 patas, que son exportaciones, remesas, turismo e inversión extranjera, la República Dominicana el año pasado, entre el 54 y el 58% provino de Estados Unidos. De ahí la razón por la cual la República Dominicana o el gobierno dominicano ciertamente se adhiere mucho o coincide mucho con la política o las posiciones exteriores que asume Estados Unidos en el ámbito mundial, porque es que ciertamente es nuestro socio principal. Es nuestro socio principal y es sobre el cual también tenemos una alta dependencia en términos económicos, aun cuando nuestra balanza comercial con esa nación sea negativa, porque exportamos menos de lo que importamos desde ese país. Francis.